pero, por ejemplo, me acuerdo mucho que mi hermana se graduó, o sea, mi mamá y mi hermana cumplen en febrero años, y ella se graduaba en febrero de la universidad, y yo en ese momento decía, pucha, me perdí el grado de mi hermana, y me sentí muy mal, o sea, yo dije, no, o sea, ya tengo que hacer algo, tengo que salir a caminar, cualquier cosa, porque yo decía, yo quiero estar ahí, pero no puedo. Y ese es el sacrificio, o eso es a lo que yo renuncié, que obviamente en su momento no lo pensé, pero o sea, no lo pensé cuando decidí irme a Australia, pero eso es algo a lo que yo decidí renunciar por venirme acá. Y así como está el grado de ella, seguramente estará, no sé, el matrimonio de alguien, la pérdida de alguien, vivir la vida, el día a día con tu familia, el día a día con tus amigos. Entonces, a eso es lo que yo renuncié y eso se me hizo un montón, digamos, muy difícil en algún momento. Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio del Arte de Charrulo. Yo soy Lina Rodríguez y hoy les voy a contar mi historia de la primera vez que emigré de Colombia, que fue a Australia. Bueno, y esta historia la tenía guardada desde hace rato porque se las quería contar. Ya espero que hayan visto el episodio que tuvimos de migrar y el episodio que tuvimos de migrar a Australia con Lauren, que les va a ayudar a entender un poquito el contexto. Cuando hice mi primer episodio de migrar, les conté un poco como de los procesos en general que he tenido la oportunidad de vivir. Y hoy quiero enfocarme mucho en este episodio de Australia, de lo que significó, porque fue la primera vez que salí del país, donde tuve la oportunidad de trabajar y de vivir realmente lo que significa ser independiente y valerse por uno mismo, ¿no? Entonces, es una historia muy interesante porque viene en un contexto muy diferente. Por ejemplo, en el caso que hablábamos con Lauren, ella migró por unas razones muy diferentes a las mías. Pero bueno, digamos que ya para arrancar, les voy a contar entonces, como les digo, soy Lina Rodríguez, yo soy de Colombia, trabajo, digamos que he trabajado la gran mayoría del tiempo, pues que he estado como trabajando en el área corporativa, en el área de compras, lo cual me ha ayudado de alguna forma a moverme en diferentes países para tener diferentes experiencias y hoy me encuentro en Estados Unidos. Estoy en Estados Unidos después de haber vivido por primera vez en Australia, luego estuve en Panamá, luego en Suiza y hace ya aproximadamente 8 o 9 meses estoy viviendo aquí en Estados Unidos y cada proceso de migrar es muy diferente. Entonces, arranquemos cómo fue Australia. Australia, digamos que mucha gente dirá como, ¿y esto cómo se logra? O sea, como que uno como dice, no, me quiero ir a Australia con el trabajo y se va. Yo creo que para mí Australia fue la combinación de muchas cosas en la vida y que inconscientemente o no, yo creo que lo venía deseando, pero no era Australia el destino. Mi objetivo laboralmente hablando, y siempre lo ponía como en mi evaluación de desempeño cuando le ponen a decir a uno como, bueno, ¿cómo te ves en 3, 5 años? ¿Qué quieres hacer? Y yo siempre ponía, me acuerdo mucho como, no sé, vivir una experiencia internacional en el trabajo. Y todo esto nace mucho porque en la universidad yo participé mucho en unas actividades académicas que eran como visitar ciertos países por un par de días, unas semanas, y yo tuve la oportunidad de estar en Panamá y estar en Brasil. Y estando en esos dos países, yo decía, como ve tan chévere no trabajar como, no sé, como en otro lado, ¿no? Como conocer otras culturas, como aprender un poco de eso. Entonces, cuando yo ya empiezo a trabajar, yo digo, no, pues como que experiencia internacional, ¿no? Chévere, pero debo ser muy honesta que nunca fue con una intención como esto va a pasar, ¿saben? Sino como que uno, pues me gustaría, ¿no? Como cuando uno sueña y pide deseos o, pide, o hace sueños como de, no sé, regalos de cuando era chiquitico de Papá Noel y estas cosas. Sin embargo, creo que esto me ayudó mucho como a ir haciendo conciencia de que era algo como que puede pasar, ¿saben? Como cuando uno empieza a decretar las cosas, este famoso decretar. Pero bueno, digamos que yo le empezaba a poner aquí mis planes de desarrollo, lo comunicaba como con mis jefes, pero nada muy insistente realmente. Y pasó algo, estaba en el área de compras en ese momento en Colombia y empecé a tener proyectos, digamos, con un impacto mucho más relevante, por así decirlo, mucho más internacional en ese sentido. Y era proyectos, me acuerdo mucho que estaba haciendo un proyecto de energía solar y me tocaba presentar como de paneles solares, me tocaba presentarle una global en inglés. Entonces aquí iba a empezar y me va a volver. Cuando yo estudié en un colegio público en Cali, el inglés no era pues de las mejores, digamos, no era como reconocido académicamente por su nivel de inglés, era muy básico realmente. Y cuando yo llego a la universidad, yo quedé, eran 8 niveles y tenía que hacer, pues de esos 8, entré como en segundo o en tercer nivel, o sea, más o menos, entonces se dan cuenta más o menos del nivel. Y me acuerdo mucho que hice el primer nivel y tuve mi primera frustración, porque yo recuerdo que yo no sabía cómo se decía tomate en inglés, o sea, yo tenía mi duda si era como
tomato o tomato, ¿sí? Entonces me tocó como estar al frente en el salón y presentar algo y decir tomato. Yo dije tomato. Y me acuerdo que la gente se empezó a reír. Y puedo decir hoy en día que fui víctima del bullying. Y me acuerdo perfectamente en qué salón estaba, quiénes se rieron. Y la gente se reía y yo decía, pues yo soy un fracaso. O sea, soy un fracaso para esto, así que el inglés y yo no vamos a ir nunca más. Entonces ahí entra mi primer frustración, por así decirlo, y mi primer bloqueo con el inglés, y es cuando digo, pues el inglés no es para mí. Y yo tenía que terminar los 8 niveles. Yo casi hasta el final del, digamos, pues eran 8 niveles. Los semestres de la universidad eran 10. Yo casi hasta el 10º semestre que tenía que hacer la práctica, cerrar otras materias que me faltaban, y tenía que terminar inglés 8. O sea, yo casi no me gradúo por inglés. Entonces aquí vale la pena mencionar eso porque yo tenía mi frustración con el inglés, pero de alguna forma cuando empiezan esos proyectos en el trabajo, me dicen, bueno, tienes que presentar inglés. Y yo, ¿qué? O sea, ¿como inglés de qué? O sea, yo hablo tomato. Entonces, nada, el cuento es que me tocó hacer esta presentación. Me acuerdo que me sentí muy mal de decir como, pero yo sé que estoy hablando, pero no sé cómo transmitir el mensaje. Y a partir de ese momento en mi trabajo, yo digo, esto tiene que cambiar y tengo que buscar una solución para que eso no me frustre más. Entonces, digamos que pasé de este proceso de frustración por muchos años que llevaba interior y decir, tengo que tomar cartas en el asunto. Empiezo a averiguar un montón de cursos, como virtuales, no virtuales, como con gente, ¿saben? Como semi-personalizados, bueno, digamos que eran como grupos de muchas personas, luego menos personas. Y al final de mucho buscar y mucho intentarlo, dije, eso no me está funcionando, o sea, no me funciona con tanta gente, no me funciona virtual. Me di cuenta que necesitaba hacer una cosa más semi-personalizado. Y después de mucho averiguar, porque averigué mucho al respecto, decidí que me iba a meter en un curso que fuera semi-personalizado. Éramos solamente 4 personas y enfocado en hablar. Obviamente yo no tenía todas las estructuras gramaticales perfectas, el curso igual no lo enseñaba, pero en este curso nos enfocamos en hablar. O sea, la clase era hablar. Y si no sabías cómo usar la palabra o qué palabra era, pues te hacías entender. Y la verdad, fue un curso súper intensivo, fue muy costoso, pero dije, a esto yo le voy a invertir y a esto yo le voy a apuntar porque yo necesito hablar inglés. O sea, si yo me veía como que si yo quería crecer profesionalmente, yo tenía que hablar inglés. Y una pausa muy importante, yo en ese momento en mi vida, eso fue en el 2016, 2015, 2016 más o menos, cuando empecé a pasar todo 2015, yo soñaba con ser la presidenta de una empresa, la CEO, la más dura de todo el mundo. Entonces, como que en mi plan de llegar a hacer eso, pues el inglés era una limitante y era una barrera. Entonces, cuando yo empecé a hacer este curso, digamos que ya había cogido un poquito más como de confianza de, bueno, no lo hablo perfecto, porque yo creo que hasta el día de hoy ni siquiera lo hablo perfecto, pero yo me hago entender y al final así las palabras no las estoy usando correctamente o no sé, mi acento sea súper marcado o digo una palabra mal en el tiempo incorrecto, pues creo que la gente me entiende, ¿sí? Entonces, eso para contarles que cuando yo empiezo a hacer este proceso como del inglés, ya empiezo a ganar más confianza y pasa algo muy curioso y es que recibo un día una llamada de una jefa, que ha sido una de las mejores jefas que he tenido, ya sabe quién es, y me dice, oye Lina, hay una oportunidad para una categoría que tú nunca has comprado, que es marketing, y pues quieres participar, o sea, como que es una opción global que están abriendo para cubrir una licencia de maternidad, es un año, y yo sí, pues no, vamos, y me dice, es en Australia, y yo, Australia. O sea, creo que todo el mundo, a menos que haya estado en Australia o haya pensado respecto a Australia, es muy lejos. O sea, nosotros de Colombia a Australia, eso es como al otro lado del mundo y como que hay en Australia, ¿no? Canguros, como algo muy exótico suena, ¿no? Entonces uno como, pero allá vive gente, no sé, o sea, era como que me acuerdo mucho en ese momento, fue como mucha emoción de wow, o sea, como que me están invitando a esto, pero y en Australia, pucha. El caso fue que yo le dije, sí, o sea, dale, yo creo que yo me arrepiento muchas veces de lo que hago más que lo que dejo de hacer y esa creo que fue una de las oportunidades que dije, ¿por qué no? O sea, como, ¿por qué no lo voy a hacer? El caso es que me dice, ok, si estás interesada, dale, mándame tu hoja de vida en inglés. Y yo, mi hoja de vida en inglés, o sea, como que espérate que yo no sé ni siquiera cómo empezar a escribir una hoja de vida en inglés, ¿saben? El caso es que nada, Google, buscar cómo se cambia compras, entonces se llama procurement ahora. Hice mi hoja de vida ese día, la mandé. Y aquí vale la pena mencionar que en ese momento y hace un par de semanas, había conocido a alguien que hoy en día es mi esposo y estábamos empezando como
a salir o no salir, o sea, como que sabíamos que había algo ahí. Y es muy chistoso porque cuando a mí me dice ya, bueno, mi jefa me dice, vamos a hacer, pues estaba mandando tu hoja de vida, al par de días me dicen, bueno, tienes entrevista. Y yo me acuerdo que en ese momento que yo estaba empezando a salir con el que hoy en día es mi esposo, pues nada, yo súper asustada me empecé a preparar mi entrevista, yo soy súper ñoña, entonces empecé a preparar preguntas y respuestas posibles que te puedan hacer la entrevista de ¿y dónde vives? Y entonces mi respuesta en inglés, con la pregunta en inglés, con la respuesta en inglés también. ¿Y qué has hecho? ¿Cuáles son tus logros? O sea, yo logré sacar un documento que tenía 12 páginas de posibles preguntas y posibles respuestas en inglés. O sea, muy loco. Pero lo hice y yo estudié para esa entrevista. Y me acuerdo mucho que el que era en ese tiempo mi novio me dijo como, oye, estamos apenas como tratando de salir, de cuadrar algo, y me dice, oye, vamos a, no sé, a comer un helado, una cosa así, no me acuerdo. Y yo le dije, no, porque tengo que estudiar para la entrevista. Y él como, pero ¿entrevista de qué? ¿Cómo así? ¿Que estudiar? Él no me entendía nada. El caso fue que yo puse en ese momento, obviamente, pues con las prioridades que tenía en ese momento, como de primero mi entrevista y mi proceso, y yo dije, nada, yo tengo que estar lista, y para mí estar lista significa prepararme con preguntas y respuestas, porque nunca en la vida había tenido una entrevista en inglés, y menos como con alguien de afuera, ¿saben? O sea, como que todos mis procesos habían sido en Colombia, en Cali, o sea, como muy una zona muy segura, ¿no? Muy conocida. El caso es que, nada, yo hago mi entrevista en inglés, ese día estaba muy asustada, pero yo dije, nada, ¿sabes? O sea, no tengo nada que perder. Lo que más puedo perder es que esta persona me diga, pues gracias, pero pues no, ya, todo bien. En este proceso participaron 4 personas, una persona de Brasil que yo la conocía y tenía mucha experiencia en mercadeo, otras 2 chicas, entiendo que eran chicas pues de Indonesia y otra de la India, y estaba yo. Y yo no tenía ni 5 de experiencia en marketing. O sea, entiendan que yo lo único que tenía era toda la actitud. Y bueno, yo hice mi entrevista, me di cuenta que la persona que me entrevistaba tampoco tenía un inglés perfecto. O sea, luego me di cuenta que era una persona, de hecho, un francés. Pero pues como que nos entendimos, ¿sí? Nos entendimos, yo le di a entender lo que le quería decir de mis proyectos, de mi experiencia. Y el caso es que eso pasó el tiempo, yo luego seguí, ya salí con, digamos, con el que hoy en día es mi esposo, con mi novio en ese momento, y empezamos a salir normal, el amor de la vida, nos conocimos, pues hoy en día somos esposos, pues creo que funcionó, ¿no? Después de todo. Eh, y luego me dicen un día, me llama mi jefa, me acuerdo mucho por la noche, me dice, oye, quiero decirte que quedaste. Y yo, ¿qué? ¿Que quedé en dónde? Y es muy curioso porque, pues primero yo no me esperaba ganar eso, partamos de ahí, o sea, partamos de que yo estaba en un modo de, ay, como digo, como, pues voy a hacerlo, pero pues puede que no quede, ¿no? O sea, como que creo que lo que menos creí que iba a pasar era que quedara y creí que no iba a perder nada por quedar. Entonces, como cuando él me dice, quedaste, yo le digo, ¿quedé en dónde? Y me dice, sí, que te ganaste la posición. Y yo, ok, y me dice, te vas a ver canguros. Y yo como que me voy a ver canguros. O sea, me emocioné un montón y la verdad me encantó. Y fue una mezcla de 2 sentimientos porque yo estaba muy emocionada en ese momento de, wow, me gané esto que yo ni me creía que podía hacerlo y mira, y lo logré. Y luego yo estaba ayer en ese momento cuando me dicen esa noticia con mi novio y entonces yo le digo, mira, ¿qué vamos a hacer? O sea, como que yo no creo en las relaciones a distancia. O sea, cuando digo yo no creo, o en ese momento cuando dije no creo en las relaciones a distancia, yo quiero que entienda que nunca he tenido una relación a distancia, ¿no? Es como yo creo en mi imaginario que las relaciones a distancia pues son difíciles y no funcionan ni chao. Y él me dice, bueno, no sé, pero pues podemos intentar. Y yo, bueno, pues intentar también es una opción. El caso fue que intentamos, decidimos que lo íbamos a intentar, pues, y esto me lo dicen más o menos, mire, la entrevista fue más o menos como en febrero, marzo, me dicen que quedó en abril, luego yo en mayo tenía un viaje para Estados Unidos, que era mi primer viaje sola, pero iba donde donde familia, entonces pues digamos que no era como tan sola, por así decirlo, pero bueno, fue una experiencia también súper chévere de ir por primera vez sola a Nueva York y como enfrentarme también a la Gran Manzana, pero yo vuelvo luego de ese viaje y ya empiezo el proceso de entregar todo lo que era mi trabajo, o sea, como bueno, ya me voy a otro trabajo, tenía que empezar a recibir, pero no podía recibir hasta que, pues digamos, no tuviera mi visa y todo el proceso. El caso es que esta persona que yo iba a reemplazar de licencia de maternidad se iba en junio, es mayo, empiezan digamos, todo este proceso de irme con la empresa, porque la empresa en este caso me estaba mandando a una misión por un año, entonces yo iba y volvía, ellos me pagaban todo, entonces me decían, te pagamos el apartamento, entonces tenía que empezar a buscar apartamentos en donde quería que quedaran más o menos cerca al trabajo, y esto era algo completamente nuevo, o sea, era como, ok, yo la ilusión, la emoción de voy a vivir sola, un apartamento todo pago, me pagaban los tiquetes, me pagaban una señora que iba como cada 2 semanas a limpiar el apartamento, entonces yo, no, pues perfecto.
y me pagaban, digamos que ya el resto, me pagaban como un bono para poder como sostenerme, por así decirlo, que no estaba mal, y ya. Entonces yo esos meses que duré mientras salía mi visa y todo el proceso, fue muy desde la emoción de ya me quiero ir, o sea, ya me quiero ir, eh, pero obviamente también estaba viendo como esos momentos con la relación como súper intensos, conociendo a esta persona, y yo decía, wow, o sea, como que cosas tan locas y qué sentimientos tan difíciles, por así decirlo, porque es mucho como la emoción, pero también la nostalgia. Pero bueno, digamos que ya habíamos llegado a un acuerdo de intentarlo y yo dije, de una, la ficha al 10%, yo voy y vuelvo, pues nadie se va a morir. El caso es que mi visa termina llegando en octubre. Y de hecho, cuando este proceso, porque pasaron varios meses, yo entregué mi trabajo o la persona que me iba a reemplazar con mis proyectos, hubo un tiempo en que yo ya no tenía nada que hacer en el trabajo y yo era, bueno, ¿y ahora qué hago? Y dije, bueno, me preparo, empecé a estudiar, me acuerdo mucho que estudiaba para el inglés, porque me tenía que hacer un examen, de hecho, de inglés también, para poder pasar cierto nivel. Lo pasé, o sea, estudié demasiado tiempo este inglés para poder pasar el examen, también un súper logro, y dije, no, yo ya hablo inglés perfecto. El caso es que cuando ya, digamos, en este proceso de irme, es muy chistoso porque yo me iba un año y volvía, ¿no? Pero a mí me mandaba la empresa todo lo que yo quisiera. Pues yo quiero que sepan que yo mandé todo, todo lo que yo tenía en mi cuarto, y yo quiero que sepan que tenía en mi cuarto biblioteca, la cama, bueno, la cama no la mandé porque tenía cama ya, pero yo me llevé toda, absolutamente toda la ropa que tenía, porque yo dije, es que como si no fuera a volver. Me llevé todos los libros, compré libros para llevar, porque me iba a leer 28.500 libros. También, ¿qué fue que me llevé? O sea, no, yo quiero que sepan que yo llevé cajas, me llevé la bicicleta, que creo que la usé una vez y mucho. O sea, yo llevé 28.500 cajas pesadas con todo. Y en este proceso de despedida era eso, era como, bueno, ya, sellaron las cosas, chao, empacaron porque me lo empacaba también la empresa. Y ya cuando estaba casi lista para irme, digamos que yo dije, listo, es despedidas, o sea, me despedí de todo el mundo como si nunca más en la vida los volviera a ver. Es muy chistoso porque, claro, entonces mi hermana me ayudó a organizar que la despedida con cositos de Australia, invitamos a mis amigos, a la familia, y es un sentimiento muy, muy interesante porque uno se despide, pero seguramente los que se han ido saben que es un sentimiento con doble vía, ¿no? Es como te sientes muy feliz de lo que vas a ir a ver y con mucha expectativa, pero también hay una tristeza como de, o una nostalgia, yo creo, como se acabó esto acá, pero uno no es como tan consciente de ese otro sentimiento que luego se da cuenta que realmente siempre estuvo ahí. Bueno, el caso es que yo digo, listo, ya tengo mi viaje para Australia, lo tenía en octubre, casi que no, yo como que no, casi que no llega la visa, este tema, digamos que tomo el vuelo, salía a Cali, Bogotá, Bogotá, Chile, Chile, Sydney, y ya llegaba a mi destino porque mi destino era Sydney, y cuando llego a, o sea, yo, me acuerdo mucho que fuimos con mi novio porque él iba a sacar su visa para sus huellas, pues, para, en Bogotá, para sacar la visa de él de turismo, porque la idea era que fuera en diciembre para pasar vacaciones juntos. Y el cuento es que cuando yo llego a Chile, que me tocaba como, bueno, ya pasar las maletas, sí, inmigración, y yo voy a hacer mi viaje, o sea, no tenía mi, digamos, mi pasabordo para entrar, para tomar el vuelo para Sydney, paso y pregunto como en un counter y me dicen, como, pero es que tú no tienes visa para Australia. Y yo, no, sí, mira mi papel de la visa. Y me acuerdo mucho que era como, sí, yo tengo la visa, obviamente. Pues resulta que yo no tenía la visa aprobada, yo tenía la solicitud de la visa aprobada. Y como todo ese proceso me lo había estado llevando a la empresa en la que trabajaba, pues yo no tenía ni idea, o sea, a ver cuántas visas a Australia había sacado, no tenía ni idea. Y la persona que me mandó el papel de la solicitud aprobada entendió que esa era la visa. El caso es que yo me acuerdo de haber llamado a la persona esta, en su momento era como por Skype, llamarla y decirle, oye, estoy en Chile y tú me dijiste que tenía mi visa, y me acuerdo de haber dicho 1000 groserías en inglés. Y yo colgué esa llamada muy, como con mucha rabia tenía de como, ¿por qué me hicieran venir hasta acá? Pero luego fue como, pero yo hablo inglés, mira, o sea, la pude putear más o menos en inglés. Y el caso fue que, nada, eso, el que iba a ser mi jefe en Australia, la que iba a ser mi jefe la que era mi jefe en Colombia, eran como, ¿qué pasó acá? El caso fue que yo lloraba y lloraba porque dije, no, me toca devolverme, porque me tocaba devolverme a Colombia. Me toca devolverme y el vuelo era como solamente a las 12 horas o 15 horas después. Y yo lloraba y como si se me hubiera acabado el mundo. Y yo decía como, qué cosa tan loca. Hoy en día digo, ¿por qué lloraba? Primero. Y segundo, hubiera tomado esas 12 horas porque yo podía salir a Chile y conocer Chile. Pero bueno, digamos que luego otro día tuve la oportunidad de ir. Pero fue como esa posición y esa situación que yo hoy en día digo, uno tiene que ver en perspectiva lo que está pasando. O sea, a mí no se me iba a acabar el mundo. Yo
estaba yendo por el trabajo. Y como iba por el trabajo, entonces iba como en primera clase, tenía acceso a la sala VIP con full comida, y dije, debería haberme comido todo lo que estaba ahí, pero bueno, el caso es que efectivamente me devuelvo para Colombia y me encuentro en Bogotá con mi pareja que estaba haciendo lo de las huellas, literal él hizo todo y nos encontramos. Y cuando yo estaba tomando el vuelo de Bogotá para Cali, miro el celular y me llega la visa a Australia. Pero yo estaba en Bogotá, o sea, yo ya había perdido mi vuelo, es más, mis maletas de Santiago de Chile se fueron directo para Sydney. O sea, muy loco, pero bueno, no me convenía tomar ese avión. El caso es que llego yo a Cali de regreso, no tenía ni un calzón, ni uno, o sea, nada. Nada, en ese tiempo yo vivía, bueno, mi hermana vivía ahí también con nosotros, donde mi mamá, y yo no tenía ropa, o sea, me tocó ir a comprar literal los calzones porque es que yo me llevé todo, o sea, mi mamá se ríe y mi hermana se ríe hoy en día porque fue como si yo les hubiera dicho, chao, me fui, no las quiero ver nunca más en la vida, mi vida es en Australia. Y ojo, porque yo nunca realmente cuando me fui pensé como me voy a quedar a vivir en Australia. Yo era muy consciente como que volvía, pero pues de aquí a un año vemos qué va a pasar, ¿no? El caso es que nada, bueno, esta semana estuve como haciendo nada, literal, esperando que ya me llegó la visa, pero pues no me iban a comprar un tiquete para el otro día porque estaban muy costosos. Me dijeron, mira, espérate una semana más, te compramos otro tiquete. Así fue que me compraron otro tiquete. Ya ahí sí me dijeron, pues otra vez primera clase, pues no. Entonces, pues te vas en gallinero, como yo le digo. Y bueno, tomé el avión, otra vez la despedida, o sea, para los que tuvieron dudas en su momento de qué pasó porque volví a postear a la siguiente semana que ahora sí me iba, es por eso, porque no me pude ir la primera vez. El caso es que nada, ese vuelo dura como 16 horas, 14 horas, yo no me acuerdo, llegué esta vez, bueno, igualito el trayecto, pero funcionó, o sea, tenía mucha ansiedad de que no fuera a funcionar esta vez, iba ligera de equipaje porque literal no tenía nada que llevar, y bueno, llego a Sydney, migración, a mí siempre me ha generado un poco de migración ese tema, pues porque la insulina, la diabetes, todo este cuento, pero en ese momento no tenía bomba de insulina, así que entré como si nada, y pues nada, uno después de un viaje de 16 horas llega destruido, y cuando llegas a Australia, pues ya es un día más, casi un día más, porque son casi 14, 16 horas más, dependiendo de la estación que se encuentre, digamos, en ese momento el país, o sea, el año, pues. Y llegué con un jet lag, o sea, destruida, como cansada, dormida, pero yo dije, nada, yo estaba viviendo en ese momento súper cerca al Opera House, dije, me voy caminando, nada, quiero conocer, primera foto en el Opera House, o sea, maravillada, es como, ¿qué hago en este país? O sea, y yo creo que todavía ahí no me dimensionaba lo que era estar en Australia, pero eso era como, se sentía como un sueño hecho realidad y como unos últimos meses haber estado planeando todo eso y ya estar ahí, es como creerse el cuento, ¿no? El caso es que, nada, llego a Australia, me levanto a la madrugada, obviamente, con el jet lag más horrible del mundo, pero recuerden que yo iba a llegar, tenía que llegar en junio, porque la persona se iba en junio, en teoría también iba a llegar una semana antes y no llegué, entonces los que estaban esperándome en el trabajo en Australia, pues ya me estaban esperando ansiosamente, entonces nada, el otro día tenía que ir al trabajo. Entonces, el caso fue que el otro día fui al trabajo, fui a recoger mi computador, vale la pena mencionar que en ese momento la empresa en la que estaba quedaba en el centro de Sydney, o sea, era como, wow, en un 16º piso, 15º piso, yo ni me acuerdo qué piso era, pero solo el hecho de llegar y entrar ahí fue como, wow, como, qué bien, Lina, ¿sabes? Como, lo lograste. Entonces, esa sensación nunca se me va a olvidar. Me acuerdo que hasta me tomé foto en la entrada de la oficina, como recuerdo. Obviamente mis maletas llegaron a Sydney, entonces yo las recogí también, me olvidó decir eso. Y bueno, recuerden que mi inglés no era muy perfecto, todavía no lo es, y yo llego a Australia y toda esta gente me empieza a hablar en un inglés que no es inglés americano, no es el inglés que uno ve en las películas, ¿no? Es como un inglés británico con un acento muy fuerte que yo no entendía nada. O sea, esta gente me hablaba y yo era como, Dios, ¿qué me está diciendo este señor? O sea, de por sí yo creo que me hubieran hablado en inglés básico estándar, tampoco, pero era mucho más complejo de entender. Lo importante aquí es que es que yo siempre he dicho que yo he dado como con personas, como con ángeles, no sé. Yo llego a Australia, a Sydney, y hay un pelado que es caleño, que tenía un hermano gemelo, que estudió en la universidad donde yo estudié, entonces resulta que teníamos como 1000 amigos en común y hablaba español, o sea, maravilloso, o sea, yo decía como, ¿qué probabilidad hay que haya un colombiano que trabaje conmigo y que va a ser con el que va a trabajar de la mano en este proyecto del año? Eso era lo mejor que me pudo haber pasado. Esta persona me ayudó demasiado, demasiado porque
y aquí ahorita lo comento también, y es que cuando ya estamos en la realidad, yo le dije a esa persona, le dije, yo no hablo español, yo no hablo inglés perfecto, y yo tenía que hacer negociaciones con proveedores, con los usuarios, vender vainas en el sentido de como, bueno, vender en el sentido de que convencer a las personas de que se hicieran las cosas, y esta persona fue, o sea, de verdad, un ángel porque me ayudó demasiado, primero a aprender un montón de marketing que tampoco sabía, y lo otro es como en este proceso de como, ve, vos tranquila, parchada, relajada, aquí resolvemos, o sea, como en un plan colaborativo, ¿no? Como no en un plan de competir, ni un plan de yo soy mejor porque viniste vos, colombianita, no, nada. O sea, full apoyo. Eh, y bueno, digamos que así pasan muchos de los primeros meses. Yo llegué en octubre, noviembre, toda la emoción. En diciembre, con mi novio, en ese momento, habíamos planeado unas super vacaciones en Australia. Yo me tomé unos días porque, bueno, en Australia la gente también es como un poco más chill, yo creo como más relajada, en el sentido de que la gente salía del trabajo y me voy para la playa a surfear, ¿no? O sea, esta persona que les digo era como miraba al mediodía y dónde van, hay cámaras en las playas de Australia donde te dicen como en qué altura, yo no soy una experta en eso, ¿no? Pero como qué altura tienen las olas y el pronóstico y si va a llover o no. Entonces la gente ya desde el mediodía está pensando como qué voy a hacer a las 5 o 6 de la tarde que llegue a mi casa para ir a surfear. Y entonces esto es como un plan, ¿no? O sea, me acuerdo mucho que en verano en Australia, bueno, las estaciones en Australia son un poco al revés de lo que conocemos. El verano es en diciembre y el invierno es como mayo, junio, más o menos julio, porque estamos en el polo norte, digamos, en el hemisferio sur, perdón. El caso es que, claro, esta gente pleno verano, o sea, esto va a ser muy loco. La gente se iba en pantalonetas al trabajo, como, bueno, no en pantalonetas, como en bermudas, no sé, como en shorts, para seguir después ya para la playa. Y era como, wow, o sea, esta gente con toda la actitud. Y esta empresa que yo trabajaba hace helados, entonces helados y como unos tés, entonces claro, pleno verano, la gente en la oficina habían helados, paletas y era coma y coma, y bueno, yo también evidentemente. Entonces era súper chévere como el ambiente, la gente era súper relajada, en verdad, como que no sé, el que era el de finanzas no le importaba como tanta estructura, ¿sabes? Era mucho más relajado el ambiente, así que por ese lado súper chévere. Ahora, volviendo a las vacaciones, tenemos planeadas estas vacaciones en diciembre y nada, mi novio llega, vamos a, no sé a dónde no vamos, vamos en Australia, vamos a Brisbane, vamos a Melbourne, vamos a Cairns a conocer la barrera de arrecife de coral más grande, vamos a, bueno, ahí mismo en Sydney hacemos Blue Mountains, hacemos los 12 Apóstoles, bueno, que también quedan más al sur, y en el final del año tenemos la oportunidad de, espero que sepan, no, pues creo que lo que es, por ejemplo, Nueva Zelanda, Sydney o no, todas esas partes como más Japón, por ejemplo, son uno de los primeros países que reciben el año nuevo, entonces nosotros al final del año lo que hicimos fue irnos a ver este show de luces y de fuegos artificiales, increíble, o sea, hay que hacerlo una vez en la vida y eso fue espectacular. Obviamente yo toda trasnochada, pero vale completamente la pena, lo hicimos súper bien, así que fue muy chévere, él ya luego en enero se tuvo que regresar, que les cuento un poco también ahí que pasa mucho como ya un poco más, no tan chévere, pero es parte del proceso. Y bueno, ya entrando a la realidad, porque ya pasaron los primeros 2 meses como de la ilusión, ¿saben? Como de esta ilusión de estoy aquí paseando, conociendo, la vida es bella, pasamos estas vacaciones increíbles. Ya un poco en enero empieza a llegar la realidad de las cosas, ¿no? Y la realidad es que cuando yo hablo, y se los hablaba en un post como en una historia que estaba en Instagram, y era como, ¿qué fue lo que me dio más duro? Yo creo que fue la comida. O sea, la comida, yo siempre he amado como comer súper colombiano, súper bayuno, súper caleño, o sea, todas estas comidas me encantan, pero estando en Australia fue como, güey, pucha, o sea, a mí de verdad me gustan esas comidas y no las encuentro acá, o sea, y es muy difícil. Entonces, yo empecé a hacer mi propia línea de producción de arepas, entonces, bueno, con la harina, ¿cómo se llama esta harina? Para hacer arepas, entonces encontrar tips para cómo quedan más ricas, que echarle mantequilla, que el agua caliente, que no sé qué, bueno, en fin. Y empecé también y bueno, y con la comida colombiana encontré luego un restaurante ya mucho más casi al final de mi proceso, un restaurante que vendía bandeja paisa, pero era la bandeja paisa, o sea, hágame el favor. Y esa bandeja paisa yo me la comía como, yo decía, me la como un viernes, porque me la comí una vez como el mediodía, un martes, y casi me muero y no pude hacer nada el resto de la tarde, y era cara. Entonces, como que tampoco es que uno diga, no, me voy todos los días a comerme una bandeja paisa, entonces yo en medio de como de esos antojos, me di cuenta que realmente extrañaba mucho la comida colombiana. Y lo otro es que yo vivía antes con mi mamá en el hotel Mama
Entonces yo nunca cocinaba. Y cuando yo trabajaba en Cali, yo en la empresa que estaba, ellos tenían almuerzos, o sea, ellos mismos pues vendían como almuerzos, o sea, como parte que venía incluido y todo el cuento. Entonces yo nunca realmente cociné almuerzos. Entonces yo llego a Australia y yo, bueno, ¿qué vamos a hacer aquí, no? Entonces pasta con pollo, pollo a la no sé qué. Y yo sí para la cocina soy como medio básica, o sea, a mí no se me ocurre. Y pues hace 6 años menos se me ocurría. Entonces fue bastante traumático la parte de la cocinada. Y lo que pasó, bueno, es que me intoxiqué par veces. Me acuerdo mucho que como que hice atún y ese atún lo guardé según yo como por toda la semana y entonces pues me imagino la cadena de frío se perdió y un día me pegué una intoxicada, o sea que por favor dije jamás y creo que le cogí fastidio al atún por un rato. El caso es que la cocinada fue muy difícil y aparte en Australia uno no es como que vamos a comer, entonces no cocino, sino que compro al mediodía. Yo dije listo, perfecto, compremos al mediodía. En Australia la gente come demasiadas ensaladas y sándwiches. Y los que son colombianos o tienen ese tipo de cocina más tradicional me van a entender. Y es que a nosotros nos encanta el arrocito, como de almuerzo, su pedazo de carne, lo que sea, como, ¿saben? Las tajadas. Yo amo las tajadas. O sea, como la sopita, no, eso no existe allá. O no sé si ya existe hoy en día, pero en su momento no existía. Y esto era un sufrimiento tenaz porque yo quería mi sopita. Entonces, nada, digamos que sí sufrí bastante con la comida en ese sentido. El costo de vida tampoco era muy barato, entonces pensar como también todos los días comer fuera de la casa no era ideal. Así que nada. Lo otro que pasó, y como les había contado, pues ya muchos sabrán que soy diabética y que tengo insulina y medicamentos, insumos. Pues nada, cuando llegué a Australia dije, bueno, voy a empezar a buscar mi endocrino. Pues déjenme decirles que conseguí un doctor y él y yo no nos podíamos comunicar. Él no entendía por qué yo necesitaba insulina siendo tan joven. Y yo le decía, sí señor, necesito insulina y necesito esta insulina. Bueno, el caso es que fue un martirio, me dio como un tipo de insulina, la otra no. Entonces, nada, cuando venía alguien de Colombia, me acuerdo mucho, a par amigos me tocó pedirles el favor, como, oye, ¿me puedes traer insulina? Mi novio también me tuvo que traer insulina en la maleta. Entonces, nada, fórmula de diabético, más o menos, pues por si paran en el aeropuerto. Pero el tema de la salud no creo que lo haya explorado mucho en su momento, porque como era algo temporal, creo que por ese lado como que dije, bueno, ahí vamos viendo. Pero sí me acuerdo que hasta para hablarlo era muy complejo como decir, es que soy diabética, I'm diabetic, ¿sabes? Entonces, bueno, ese lado fue como un poquito complejo. Y, y bueno, viniendo un poco ya más a la realidad, porque yo les decía, era mi primera vez viviendo sola, pero hay un contexto importante y es que mi mamá me decía que yo cuando pequeña creía que me podía cambiar los pañales sola. O sea, yo creía que yo era muy independiente y yo creía que yo podía estar perfectamente feliz estando sola y no necesitaba de nadie y yo todo lo puedo hacer sola. Bueno, pues déjenme decirles que Australia fue la lección de mi vida para enseñarme que uno no era tan independiente como pensaba y dos, me empezó a pasar algo y es que cuando ya se acaba toda esta ilusión de emigrar y de irme y algo nuevo y ¿cómo se llama esto? Tal vez como la ilusión de lo nuevo, pues me empiezo a sentir muy sola. Me empiezo a sentir muy sola y ya mi novio se había ido y yo digo, bueno, ¿y qué hago acá? ¿Y yo a qué vine? Sí, muy chévere todo y muy seguro y todo súper magnífico y organizado, pero pues es que no tengo a nadie. Y ojo porque en Australia la diferencia horaria eran casi 14, 16 horas, es decir, que cuando yo me levantaba eran casi las 4 o 5 de la tarde en Colombia y a la gente ya sí le iba a acabar el día, quedaban como 4 horas más y se les acaba el día, pero la gente igual seguía trabajando y seguía con su vida. O sea, la gente sigue con su vida, si uno se va, la gente sigue con su vida en sus casas y porque uno se vaya y lo extrañan a uno, eso no significa que ellos dejan de hacer sus cosas. O sea, uno es el que se fue y uno es el que está construyendo algo diferente y el que está como creando algo nuevo y el que se está adaptando a una rutina nueva. Obviamente, los que se quedan están como acostumbrándose o adaptándose a una rutina sin uno, pero es que irse es muy tenaz y es muy doloroso porque si uno no tiene claro las razones por las que lo está haciendo, seguramente va a costar mucho y seguramente uno puede entrar hasta en una depresión. O sea, esto no es que me lo esté inventando. O sea, yo puedo decir honestamente que yo siento que en algún momento de mi vida, en un periodo muy corto, me dio un proceso como, unos momentos muy tristes, digamos, no sé si depresión propiamente, pero, por ejemplo, me acuerdo mucho que mi hermana se graduó, o sea, mi mamá y mi hermana cumplen en febrero años, y ella se graduaba en febrero de la universidad, y yo en ese momento decía, pucha, me perdí el grado de mi hermana, y me sentí muy mal, o sea, yo dije, no, o sea, ya tengo que hacer algo, tengo que salir a caminar, cualquier cosa, porque yo decía, yo quiero estar ahí, pero no puedo, y ese es el sacrificio, o eso es a lo que yo renuncié, que obviamente en su momento no lo pensé, pero o sea, no lo pensé cuando decidí irme a Australia,
pero eso es algo a lo que yo decidí renunciar por venirme acá. Y así como está el grado de ella, seguramente estará, no sé, el matrimonio de alguien, la pérdida de alguien, vivir la vida, el día a día con tu familia, el día a día con tus amigos. Entonces, a eso es lo que yo renuncié y eso se me hizo un montón, digamos, muy difícil en algún momento. Y bueno, digamos que eso como para contarles que también hubo un momento en que me dio mucha tristeza como en este proceso ya de vivir la realidad y era que yo decía, ¿qué hago acá? O sea, como, ¿para qué me vine? ¿No? Y eso que, ojo, porque lo mío era temporal. Y me acuerdo mucho de llamar a mi hermana, como decirle, oye, estoy muy triste y se me salían las lágrimas y yo una soledad y los, digamos, por las noches uno llega a la casa y pues en las noches es la madrugada en Colombia, entonces pues no es que vayas a hablar con alguien, porque no hay nadie. Y mi hermana me decía, pero ¿por qué lloras? O sea, como que no porque lloras de como minimizando mis sentimientos, sino es como, pero es que eso se te va a acabar en un par de meses, ¿no? Como que piensa más bien en eso. Entonces, bueno, eso se los dejo ahí y ya les sigo contando, pero ahora quiero hablar entonces de los amigos, porque así como les decía que pues los amigos que uno tiene en Colombia siguen su vida en Colombia, pues como que qué pasa con uno estando en Australia. Y me acuerdo mucho que la gente me decía como, no, te vas a ir a Australia, vete sin novio y consigues un australiano, y entonces no hables con latinos, porque no, qué pereza los latinos, hablas solamente con australianos, y eso es tan lejos de la realidad, porque bueno, primero yo no dejé a mi novio porque estaba muy enamorada de él en ese momento y todavía, pero cuando te dicen a ti como, es que vas a amigo de todos los australianos, o sea, eso no es como que uno vaya, ay, mira, un australiano, vamos a hablarle, no, o sea, las culturas son completamente diferentes y lo que sucede es que realmente uno termina haciéndose más amigo, de hecho, de los latinos y creo que específicamente en mi caso de los colombianos, porque compartimos muchas cosas, o sea, compartimos tantas cosas en común con la cultura, pero también con el proceso que estamos viviendo de emigrar, así cada uno esté viviendo un proceso diferente, es decir, todos estamos añorando lo mismo, todos estamos extrañando la misma comida, todos, si me explico, es como ese proceso lo une a uno más de lo que uno creería. Y en ese sentido, debo decir que amigos australianos creo que tengo, o sea, amigos hoy en día ninguno, pero conocidos en ese momento creo que conocí a un par, pero a través de otros amigos colombianos que ya llevaban más tiempo y que tenían amigos australianos. Pero de hecho, cuando llegué a Australia, pues yo no conocía a nadie, a la gente del trabajo, que era un colombiano, un mexicano y dos personas que eran sudafricanos. Entonces, pues, ¿qué te dijeran, no? Y cuando llego a Colombia, digo, bueno, ¿a quién conozco yo aquí? A nadie. Entonces empiezo a ver en las redes sociales en ese momento y como, ah, ve, Pepito de la universidad vive acá, Pepita vive acá. Y hoy en día puedo decir que esas personas que saben quiénes son, fueron mis mejores amigos. O sea, en Australia, obviamente está, por nombrar algunos, estaba Dani, Meli, Carlitos, Rodri, creo que eran los más cercanos y David también, por ejemplo, y era con los que, ve, vamos a comernos unas alitas, mi restaurante favorito del mundo mundial, o mi plan favorito con, como vamos no sé, al parque, al jardín botánico, pero obviamente ellos también tenían sus rutinas, sus trabajos, sus vidas, sus familias, yo qué sé. Entonces, esas personas al final son las que pasan contigo el tiempo que necesitas construir estando en otro país, en mi caso en Australia. Entonces yo con ellos me veía tipo plan, hagamos algo chévere, pues para poder compartir y no sé, como hacer planes, exactamente, sí, como poder compartir básicamente. Eh, pero vuelve y juega. Estás en tu proceso solo porque pues ellos también tienen su vida, o sea, cada uno tiene su vida. Eh, ¿Qué pasó también? Que creo que es importante mencionar. Yo tengo hoy en día un par de amigas, muy amigas de toda la vida, que son amigas de la universidad, y creo que también de alguna forma eso hizo que se mejorara esa relación con ellas. Ellas no viven en Colombia desde hace mucho rato, pero creo que lo que hace es que uno también a través de la distancia construye y a pesar de que no las veo hace que yo creo que 6 años una, bueno, la otra, una de mis mejores amigas, Nati, la vi el año pasado, hace 2 años, sí, el año pasado, pero las relaciones se construyen en el día a día, ¿sí? Y ese día a día no es todos los días exactamente, sino en las cosas cotidianas, en compartir de, me pasó esto, es una situación difícil, me está pasando esto, ¿saben? Como ese poder compartir. Entonces, creo que también migrar nos une un poco más y seguramente a muchos que están fuera del país les ha pasado a conectar con su red más cercana, así esa red sea en la virtualidad, ¿sí? Así como, por ejemplo, mi relación con mi hermana es muy cercana hoy en día porque yo creo que Australia nos unió porque era la forma de nosotras compartir en la distancia cosas que podíamos hacer. O sea, su dinámica era muy diferente a la mía, pero yo podía contarle qué estaba haciendo, ella me podía contar qué estaba haciendo, qué estaba pasando, y de alguna forma eso nos unía.
¿sí? Ahora, pasemos a las relaciones a distancia. Yo les dije, yo nunca había tenido una relación a distancia y no era que creyera o no, o sea, hoy en día digo, porque digo que no creía si nunca la había vivido. Y una relación a distancia es muy difícil, o sea, es muy difícil porque tiene que haber mucho compromiso de ambas partes. Yo digamos que no soy una persona como súper fiestera, entonces yo no iba a estar cada 8 días en una fiesta, creo que de hecho no me llaman mucho la atención porque me acuesto muy temprano, pero conozco personas que pues estar de fiesta cada 8 días es su prioridad y lo que quieren hacer. Entonces, ok, pues si eso es lo que tú quieres hacer y quieres conocer gente y quieres abrirte al mundo y al amor y a lo que sea, pues seguramente una relación a distancia no es lo que quieres ni lo que necesitas, pero tener la madurez de hablar eso a tiempo es súper importante. Es decir, con mi novio en ese momento, cada uno creo que quería y estaba en un momento de la vida que quería construir una relación más a largo plazo, más allá del año, por así decirlo, y tomó la decisión de que intentémoslo. Y la verdad requiere de mucho esfuerzo, porque así todo es difícil en el sentido de que la diferencia horaria te va a costar, o sea, la diferencia horaria es como, o sea, es que no solamente el hecho de como, no sé, son las 5 de la tarde y yo me levanto, no sé, estoy lista a las 8 para hablar, entonces voy a llamarlo a las 5, no quiere decir a las 5 de la tarde él esté disponible, o sea, él también trabaja, él también tiene otros planes, él también está cansado, tal vez ese día no quiere hablar, ese día está de mal genio, entonces cómo tú te conectas en el día a día con una persona a la distancia, con diferencia horaria, es muy complejo, pero no es imposible. No es imposible, requiere de mucha madurez, requiere de mucho compromiso y requiere como de mucha seguridad de que lo que uno está haciendo, lo está haciendo bien, ¿sí? Es decir, a uno en la cabeza le puede jugar pasadas de, no, el mundo allá, hay que estar haciendo, no sé qué, sí, pero es la confianza de uno mismo con uno mismo, pero también de lo que el otro en teoría va a estar haciendo. Y es tener la plena certeza de que uno está actuando bien. Es decir, yo siempre he dicho que yo prefiero enamorarme desmedidamente y si algo sale mal, pues bueno, salió mal, pero al menos lo di todo. O sea, sí, yo sé, yo soy de las de darlo todo o nada. Eh, pero bueno, digamos que es lo que digo. Hoy en día, el que era mi novio hace 7 años en Australia, pues hoy en día es mi esposo. No digo que es fácil todo el proceso de la distancia, pero con mucho esfuerzo y con mucho amor se logran las cosas. Así que nada, para que también piensen en ese tema porque es importante, ¿no? Como cualquier otra relación, o sea, creo que si yo no tampoco llamara a mi hermana estando en Australia, pues tampoco tendríamos la relación que tenemos hoy, que requiere construirse, ¿no? Entonces, no solamente la relación amorosa, sino todas las relaciones en general. Y bueno, ya pasando un poco a lo que es como Australia en general, como que me gustó mucho estar allá, es como probar cosas nuevas. Yo creo que uno obviamente estando en su zona de confort, en su país o en su ciudad, es como, bueno, un restaurante nuevo, chévere, pero era como, no. O sea, yo me acuerdo, era como, bueno, qué cosas raras hay para hacer y ya volviendo a esta conversación que yo tuve con mi hermana que le decía como, no, yo, o sea, ¿qué voy a hacer en estos meses que me quedan? O sea, yo lo veía era como, no, yo llamé a mi hermana llorando que le decía, ¿qué es esto? No sé qué, mira, yo quiero estar con mi pareja y no puedo. Ella me decía, pero vení, es que esto es temporal, o sea, esto no es para toda la vida. Y yo dije, pues sí, pero pues tenés razón. O sea, de hecho me dijo, es que en un par de meses ya se te va a acabar, ¿qué vas a hacer para aprovecharlo? Y fue como, Dios mío, o sea, yo por qué no había pensado que eso, que suena tan obvio en ese momento cuando lo digo, pero en ese momento yo estaba enfrascada en que es que esto es por siempre y no era por siempre. Y es más, así no esté por siempre migrando, o sea, si alguien está en otro país en este momento y cree que va a estar ahí por siempre, ese por siempre no es ni siquiera una seguridad, porque puedes migrar a otro país, porque te puedes devolver, porque la vida cambia. O sea, yo nunca pensé irme a Australia y nunca pensé que de Australia me iba a ir a Panamá y menos que estando en Panamá me iba a ir a Suiza y menos que estando en Suiza, porque a pesar de que me hubiera querido quedar en Suiza mucho tiempo, las condiciones no se dieron por muchas razones personales, pues tampoco pensé que fuera a ir a Estados Unidos nunca, ¿saben? Entonces, siempre es como tener la mente abierta, como qué más hay allá, porque todo puede cambiar. Entonces, es que tan flexible eres para asumir esos cambios y esos retos que pueden haber. El caso es que yo dije, bueno, si esto es lo que hay, yo voy a aprovechar el tiempo y me voy a dedicar a conocer el mundo. Me voy a dedicar a conocer Australia y ahí fue cuando yo decidí como voy a conocer nuevos restaurantes. Me acuerdo mucho que había un restaurante, mi restaurante favorito era un restaurante alemán que vendían unas salitas y una cerveza como en litro. La primera vez en la vida que probaba ese tipo de cosas, la verdad. Me encantaba, por mí iba cada 8 días, pero bueno, tenía que darle como un descansito a las salitas. Probé también por primera vez el schnitzel, que es, hagan de cuenta, es una comida alemana muy famosa, pero para mí, hagan de cuenta, la chuleta bayuna, entonces fue lo más cercano a encontrar la chuleta, que es una comida típica colombiana de la región del Valle. Y también tuve la oportunidad de hacer algo muy loco para mi gusto, y es que
alguien me contó como que había en estos lugares que tú ibas y te ponías un nombre a tu nombre, y entonces conocías a gente que era más enfocado laboral con el trabajo, la verdad. Como a conocer profesionales, no sé qué, ya ni me acuerdo, international, es una cosa así. Y me acuerdo que un día fui como, vamos a ver, pero no, o sea, eso no es para mí, o sea, además, yo soy una persona que me considero sociable, pero eso era ya como otro nivel de sociabilidad que no me daban. Pero me acuerdo que conocí una brasilera ahí, Ariadna, y con ella súper chévere, luego armamos plan y todo, pero fue como la única persona con la que chévere hablar, y de ahí hicimos planes y chévere como para salir a conocer cosas porque ya estaba como en una situación muy parecida a mía, pero pues ya, digamos que por ese lado fue como lo que hicimos. Luego, después de esa conversación con mi hermana, yo sí dije, yo no puedo seguir en esta tristeza y voy a hacer un plan. Y cada mes voy a dedicarme, que cada mes que me falta, o sea, no sé, me faltan 6 meses, entonces cada mes voy a dedicarme a hacer una actividad. Entonces, me acuerdo que reservé como una actividad de kayak por el Opera House, lo máximo, o sea, amé kayak. Eh, Luego dije, ¿saben qué? Me voy a ir a Tasmania, fue mi primer viaje sola, 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 así, mochila en mano, bueno, en los hombros. Y llegué a Tasmania, me acuerdo mucho que ese avión, eso era como un bosque que más o menos como que jalaba el avión, pues como, sí, como para tragárselo. Me acuerdo mucho que era la madrugada y yo sentí que ese avión se iba a caer ese día y yo dije, Dios mío, si me voy a morir, me puedo morir en paz. No le debo nada a nadie, estoy en paz conmigo, soy feliz, ya. Como una anécdota. Esa vez fue la primera vez que pensé que me iba a morir en un avión, pero no me morí. Y Tasmania, increíble, o sea, otra cosa completamente diferente a la Australia de Sydney que conocía o a la Australia que había visto con mi novio cuando hicimos este viaje en diciembre. Y fue esa experiencia como estoy sola, me acuerdo mucho también de caminar por las noches como que unos señores allá atrás y yo decía, no, estoy en Australia, ¿sabes? Hoy en día creo que las cosas han cambiado mucho a nivel de seguridad en todo lado, pero me acuerdo de decir como, estás en Australia, ¿qué te va a pasar? O sea, en Australia, en Sydney, me acuerdo mucho cuando salía del trabajo, la gente se quitaba los zapatos, o sea, los tacones o los hombres los zapatos y caminaban descalzos, o sea, y yo decía, esta gente está muy loca, pero es que no había un mugre, o sea, no había un mugre en el piso, no había un vidrio, nada, y la gente iba haciendo conexión con la tierra, así, súper chévere. Y un día que salí de la fiesta de la empresa del fin de año, me acuerdo que dije, pues me quedaba como un par de cuadras en la casa del lugar donde era, y dije, pues lo voy a hacer, y efectivamente lo hice, y fue la mejor sensación del mundo como qué nota. O sea, yo creo que esto muy difícilmente se puede hacer en otros países, especialmente de Latinoamérica, pero como esa sensación de libertad, de paz, de que no te va a pasar nada, increíble. Bueno, el caso es que después de irme a Tasmania, otro plan que tenía, dije que sí, sí me lo soñaba. Me quería ir a Bali. A mí me encanta el yoga y siento que Bali tiene una conexión muy fuerte con el yoga, obviamente, y con el budismo y todo este tema. Y resulta que yo dije, me voy para Bali. Y yo lo comenté con las personas del trabajo y esas personas que no son australianas, pero que, digamos, llevan mucho tiempo viviendo en Australia, me decían, no, no te puedes ir a Bali porque es que si te encuentran drogas en tu maleta, pena de muerte y que Bali es como el sitio turístico de todos los australianos y hay mucha desorden, muchas drogas. Y yo vení, pero ¿por qué van a encontrar drogas en mi maleta? No, es que te las ponen ahí como para que no te des cuenta en el avión y entonces en Bali eso da pena de muerte y eso da cárcel de por vida. Y yo con un miedo, yo decía, ¿será? O sea, como que qué miedo, esta gente, ¿por qué me está diciendo eso? Entonces, no, pero tú colombiana y yo, ¿qué tiene que ver una cosa con la otra, sabes? Y me acuerdo mucho preguntarle al colombiano, ¿qué hago? Y me dijo, nada, andate, o sea, pues como que sí, somos colombianos, pero no quiere decir que porque somos colombianos todos tenemos droga y la vamos a meter en la maleta, no, o sea. Y yo me acuerdo tanto de pensarlo y pensarlo, y ¿saben qué? Un día dije, pues si me voy a morir porque me van a condenar a pena de muerte o si me van a condenar a cárcel por toda la vida, por irme a Bali, por algo que yo no hice, pues me voy a ir y me voy a morir feliz. Así fue. Me fui a Bali, pues no me condenaron a muerte ni a nada, pero me fui a Bali, pero para llegar a Bali, pues acuerdan, yo no es que tuviera presupuesto ilimitado tampoco, entonces el vuelo más barato era hacer Sydney-Perth, Perth que al otro lado de Australia, al otro lado de Sydney, Singapur y luego Bali. Una locura, pero dije, ¿saben qué? Pues esto es lo que yo necesito, viajar. Entonces me fui de Sydney, me quedé en Perth como 1 o 2 noches, me acuerdo mucho. Segundo viaje sola también, me quedé en estos cuartos que son compartidos con camarotes con muchas mujeres. Yo me acuerdo de llegar a la medianoche todas dormidas y yo, ay Dios mío, ¿en qué estoy metida? Baño público básicamente, pero también fue increíble, conocí Perth y fue como, wow, ¿qué es esto? Hice un tour también allá. Luego Singapur, mi primera vez, digamos, en Asia, digamos, propiamente. Y también increíble Singapur, o sea, fue como, ¿qué es esto? O sea, jamás en la vida me imaginé que Singapur fuera esto. Eh,
y fue increíble, fue como tal vez un día máximo, un día y medio, pero, o sea, era como la emoción de estar viviendo esta aventura. Y luego Bali. Y yo no puedo explicarles la magia que yo sentí aterrizando a Bali, porque de hecho al capitán le tocó hacer como 2 intentos de aterrizaje, pero solo pisando Bali yo sentí la magia más increíble de toda mi vida de cómo lo logré. Y ese sí lo logré yo, de pasar mis miedos, de superarlos, de no quedarme en el ay, me hubieran atrapado por droga. No, o sea, yo era feliz de haber logrado esto y es que yo no estoy haciendo nada malo. ¿Sí me explico? Y llegar a Bali, y bueno, y entonces aquí esta gente del inglés pues tampoco es que sea perfecto, pero mi balinés tampoco es perfecto. Y me acuerdo, bueno, de un taxi, llegar y alquilé un hotel, pues obviamente digamos que en Bali todo es mucho más barato, pero era un palacio, o sea, era un palacio increíble. Bueno, y esa historia de Bali seguramente puede ser otro episodio más para contarles, pero el cuento es que logré salir de este miedo que tenía de me va a pasar algo, no va a poder lograrlo y sencillamente ir y ya. Y la pasé increíble. Luego me arrepentí de haberme quedado más días en Bali, pero ya no podía cambiar el tiquete porque era de estos como de bajo costo, pues por así decirlo. Y bueno, no les he contado el trabajo, pero básicamente me daba mucho miedo en el trabajo. Como les decía, mi inglés no era perfecto. Yo sentía que yo hacía un trabajo muy bueno en Colombia, digamos, en lo que hacía, pero cuando llego a Australia yo me empiezo a cuestionar como, pues, pucha, es que yo no sé de marketing primero, de esa categoría que nunca había comprado en mi vida, yo compraba otro tipo de servicios, y luego era como, y el inglés, y esta gente cómo me va a creer, y esta gente va a decir, ve, y es que esta que llegó, no sé, la princesita que llegó en Colombia mandada por la empresa, que es tanto lo que sabe que muestre, pues, ¿no? Entonces, esta presión de querer demostrar un poco, pero a mí tampoco me gusta demostrar como lo que no soy, ¿sí? Entonces, me acuerdo que lo hablé muy honestamente con esta persona y le dije, este colombiano, y le dije, oye, pues sí, a mí me encanta hacer las cosas, me encanta mejorar procesos, me encanta retar las cosas, pero pues es que yo no sé inglés perfecto y vamos a tener reuniones difíciles de negociación, entonces pues no sé, pues qué va a pasar. Y me acuerdo que me dijo como, no, nada, tranquila, vamos, yo te ayudo. Y de hecho teníamos reuniones y él como que si a mí no me salía la palabra o no me sabía explicar, él decía, y como también uno dejar el ego al lado y como pues si el otro me está diciendo algo no es porque me quiera quedar a hacer mal, sino porque me está ayudando. Entonces, bueno, por ese lado también fue súper chévere porque como una forma de trabajar súper como desde la amistad y desde la colaboración y no como desde la competencia, como les decía, que creo que es súper importante. Eh, y bueno, al final de mi trabajo puedo decir con mucho orgullo que le metí la ficha y trabajé un montón de tiempo, pero logramos resultados súper chéveres, o sea que al final fueron como muy reconocidos en la región, y que de hecho luego al final me estaban ofreciendo también como de pronto hacer otra misión en Singapur, pero dije, bueno, pero tampoco otra misión, ofrézcame algo permanente. eh, y bueno, o sea, en el trabajo la verdad fue súper chévere. Y ya como para ir cerrando, yo creo que al final este proceso de Australia que fue como mucha emoción, luego un poco como de tristeza, pero como de no, hay que vivir la vida, yo creo que ahí fue como la clave para decidir que yo realmente quería conectar con las personas que eran importantes para mí. Y ahí fue cuando yo dije, mira, pues tal vez cuando estaba en Colombia no era tan cercana a mi familia, y tal vez eso es lo que necesitaba como para empezar a hacer estas conexiones de estar pendiente de ellos y cómo están, y que no se necesita muchas veces estar presencialmente. Yo creo que hablo con mi mamá todos los días, no porque me toque, sino porque quiero saber cómo está, cómo van ellos, cómo están mis abuelos, cómo está mi hermana, mi hermano, saben, como la familia, cómo están todos. Y pues nada, así como ella también sabe de mis cosas y le cuento, y todas esas aventuras que también lo nutran a uno como en el día a día. Y pues creo que al final ellos fueron los que siempre estuvieron, ¿no? Como mi familia estando ahí de, bueno, pero vamos, o sea, vamos, que esto también se acaba, también sigue. Y bueno, eso es como el proceso. Y al final creo que era como vivir esta vida que siempre, o que siempre no, sí, como vivir esta vida que siempre quise vivir de la independencia, pero viviéndola un poco más consciente, como que tal vez lo más importante no era mi trabajo, ¿sí? Sino tal vez lo más importante eran estas relaciones que, por ejemplo, estas personas que eran mis amigos de Colombia, que estaban en Australia, no eran mis mejores amigos en la universidad en ese momento, pero se volvieron unas personas muy importantes en mi vida. Asimismo, mi familia era ponerles ese valor que tal vez no les estaba dando antes, y que hoy en día puedo decir que digo con orgullo de verdad que antes de irme a Australia yo quería ser la CEO de una empresa, y después de volver de Australia yo digo, yo no necesito ser la CEO de una empresa, yo necesito ser feliz y tener una familia que cuente, que yo pueda contar con ellos y que yo sepa que pueden contar conmigo. Y, y al final también es como ser
y hacer lo que realmente quiero. Es decir, yo me podía haber quedado en este momento de sufrimiento y dolor y tristeza profunda, pero cuando yo digo, no, es que esto no es permanente, esto es temporal, ¿yo qué voy a hacer para aprovechar eso? Y es un mensaje que hoy se llama Australia, mañana se llamará otro lugar, pero al final se llama vida. Y es que esto no es permanente, esto es temporal. ¿Qué vamos a hacer para vivir esto? Y es como si yo quiero saltar de paracaídas, pues salta. O sea, yo no quiero hacer eso, evidentemente, pero es como, no hay que esperar a que algo pase para que pues para que uno haga lo que quiere hacer y uno viva como quiere vivir. Entonces, de verdad que mi Australia me enseñó como mucho, pues haz lo que tú quieras hacer y vive la vida que tú quieras vivir ahora, porque es que es ahora. Y, y bueno, ya Australia se iba acabando, hice otras 28.500 despedidas y en ese plan de despedirme creo que fue como voy a hacer, me acuerdo mucho que tenía una lista de cosas que voy a hacer antes de irme de Australia, ¿no? Como la nostalgia aquí en este momento. Como quiero ir a conocer este barrio, Tim, quiero ir a comer a este restaurante, Tim. Y era como, yo no me acuerdo si la hice toda, pero al final sí sé que no siento este vacío de, me faltó en Australia. Yo siento que fue una etapa de mi vida muy bonita, que como les digo, la prioridad mía ya no era el trabajo, entonces yo por eso ya también decidí, pues no, mi prioridad no es quedarme en Australia sola, sino estar cerca a mi familia, que luego por eso sale la oportunidad con Panamá, que era luego o Panamá o Kuala Lumpur, y dije, no, pues es que en Panamá estoy más cerca a mi familia, y ese fue el motivo por el que también busqué estar más cerca en la medida de lo posible a mi familia por el trabajo. Eh, Luego con el trabajo al final, esa posición, digamos, ya la persona volvía y no se abrió, digamos, mi puesto ya no existía en Colombia. Me estaban ofreciendo otros puestos con esta empresa en otro lado, pero bueno, esa es otra historia de que les cuento cómo me fui a Panamá. Creo que eso nos da para otro episodio. Pero al final, y ya como resumen, creo que miren, al final es pensar que nada nada es permanente, todo es temporal, como les dije. Y algo que me pasó a mí es creérmelo. Creerme que si yo estoy en Australia es porque me lo merezco, porque me lo gané. Yo luego tuve la oportunidad de hablar con esta persona que me contrató, el francés que les digo, mucho tiempo después, porque luego era mi jefe, se volvió mi jefe en otra posición. Y yo le decía, vení, pero es que vos, ¿por qué me contrataste? O sea, como que viste en mí, porque experiencia no tenía, mi inglés no era perfecto. Y me dijo, mira, yo lo único que necesitaba era una persona con la actitud de ir a cambiar las cosas. Ya. Al inglés lo aprendes, a la experiencia en marketing la aprendes también. Necesitaba alguien con actitud. Entonces muchas veces uno no cree que lo que uno sabe y lo que uno tiene es suficiente y seguramente lo es. Entonces es como un aprendizaje que siempre me ha quedado y es cuando hay un proceso, pues apliquen y ya, lo peor que le pueden decir es que no. Tal vez se sorprendan y queden y tal vez se sorprendan y pues hasta si tienen el conocimiento que se está pidiendo y uno ni siquiera sabe, ¿no? De las cosas locas que hice, no sé si les conté, pero probé la pizza de cocodrilo y de canguro. Creo que no la volvería a hacer, pero pues la probé. Y el último mensaje es que a veces, y esto es un súper aprendizaje de Australia y creo que todo el mundo lo ha vivido, lo más duro de emigrar muchas veces es poder lidiar con uno mismo y con ese silencio que a veces hay en las noches o en las mañanas. De cuando hay diferencia horaria, seguramente va a cambiar si es en la noche o en la mañana, pero lidiar con los pensamientos de uno y lidiar en una forma positiva, creo como que aprender a llevarlos, escuchar esos sentimientos y esos pensamientos que hay de uno, como, ¿y qué hago acá? Y para qué, siempre es como, una vez tú entiendes por qué viene ese pensamiento y una vez entiendes por qué estás donde estás, todo es más sencillo. Y todo es pasajero y todo se va a acabar y algo nuevo empezará. Así que bueno, eso fue todo por el episodio de hoy. Los espero en un próximo episodio del Arte de Charulo.